de acuerdo con que el tema está suficientemente discutido, favor votar. Es evidente que los miembros de dicho tribunal no están a la altura de las necesidades de El Salvador, que claramente necesita funcionarios más conscientes, más apegados a la protección de la vida de las personas, y es que sin la vida, señores, no existen demás derechos constitucionales. Pensemos lo que están haciendo. Lo que se está haciendo esta noche en la Asamblea Legislativa con una mayoría que el pueblo se la dio a través del voto es un golpe de Estado. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un saludo a todos los salvadoreños, donde se encuentren. Ahora vamos a hablar de la crisis institucional del gobierno actual, de Nuevas Ideas, y la corrupción de nuestras leyes, dirigida por la Suprema Corte, o sea, el sistema judicial y el fiscal general. No le he pedido permiso al escritor de este libro. Él fue magistrado y fue depuesto, violando la Constitución Nayib Bukele, porque él tenía 60 años. Antes, hace años, él escribió un libro sobre el problema del sistema judicial. Y en este libro él explica que
la Suprema Corte nunca ha sido elegida legalmente, mucho menos la Sala Constitucional. Peor con el gobierno actual de Nayib Bukele, donde el 2 de mayo del año 2021, Nayib Bukele, violando una vez más la Constitución y la corrupción dentro de la Asamblea de los diputados afectos a la dictadura de Bukele, en un madrugón, violando gravemente a la Constitución, despidieron al fiscal general, a Raúl Melar, y a los magistrados de la Sala Constitucional, de la Suprema Corte. Claro, tampoco el fiscal general Raúl Melar y los magistrados eran joyitas honestas, no. Pero sí, el fiscal general y la actual Sala Constitucional es lo peor, porque se usa por diputado. Obedientes los diputados, que la mayoría de ellos no saben ni qué es Constitución, si son diputados. Porque este es el problema del país. Nuestro país, tanto como nación, los encontramos en crisis, porque la mayoría de salvadoreños, tanto en El Salvador como los que hemos emigrado a Estados Unidos, Canadá, Europa, etcétera, no sabemos la que es Constitución. La mayoría vota por emociones, por fanatismo, como es el caso de Nueva York. Nayib Bukele comenzó violando la Constitución cuando hizo un juramento el día de toma de posesión, que obligó a sus seguidores, incluso los que vinieron de Estados Unidos y Canadá, a apoyarlo el día de la toma de posesión, a exigirles que levantaran manos y aceptaran la medicina mágica. Y todos levantaron manos y el fanatismo dice: sí, aceptamos la medicina mágica, sin saber que la medicina amarga era la crisis que Bukele y Ulloa y su gabinete iba a meter a este país. En una crisis profunda económica, social, política y constitucional, donde Nayib Bukele ha secuestrado los mandos de las Fuerzas Armadas, los directores de la Policía Nacional Civil, la Suprema Corte, el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa Nacional. Todos los poderes. Donde la voz de Bukele es la que manda. Y más con la ley de sección sacada de la manga para perseguir a la izquierda y a todos los que se le oponen a él o los que lo critican. Por eso en este libro lo va a llenar de una sabiduría. Este libro fue escrito hace años, pero está vigente. Está vigente por su contenido, más que el 2 de mayo del 2021, en un madrugón, la corrupción del Ejecutivo y la Asamblea Nacional se hizo más descaradamente. A Raúl Melar, al fiscal general y al magistrado. Claro, Estados Unidos ese mismo día reaccionó
y le llamó, y Nayib Bukele huyó Nuevas Ideas, toda su forma como partido son corruptos y narcos. Solamente Estados Unidos va a saber por qué le llamó corrupto y narco. Pero si Estados Unidos sabía que este partido había hecho de narcos, ladrones, corruptos, oportunistas, traidores del FMLN y traidores de la criminal derecha, TCN, PDC Arena, Gana, etcétera, ¿por qué obligó al ex ministro de Defensa y al ex fiscal general a usar la bandera de Gana para escribirlo como partido político para que Nayib Bukele corriera como presidente? Esta es una pregunta que Dios me hace. Y claro, gente como yo de izquierda, lo llamamos República de El Salvador en papel, pero en la realidad seguimos siendo colonia de Estados Unidos. Somos un país que no dependemos de nuestra propia economía, sino de préstamos de Guatemala, de Honduras, de Nicaragua. Sin ellos, los morimos de hambre. Porque eso es lo que no entendemos. Tanto los salvadoreños que vivimos dentro de El Salvador y los que se han ido a huir al extranjero por este motivo. O han emigrado o se han refugiado. Por eso es bien importante de que nosotros leamos, estudiemos la Constitución y libros como este. Porque nuestra sociedad es dirigida por el Ejecutivo. El que hace la ley es la Asamblea Nacional Legislativa. Y la Suprema Corte es la encargada de velar por el sistema judicial y el fiscal general. Ahí me van a disculpar porque he amanecido un poco mal de salud de la vista. Por eso es que pipileo, un ojo lo abro mejor que el otro. Más con estos virus que lo ha tirado el imperio para vender más medicina. Que uno se cura de un virus y viene el otro. Desde el coronavirus, todo eso. Disculpen. Entonces, volviendo a la corrupción del sistema judicial salvadoreño y del partido Nuevas Ideas en el poder desde el 2019, el señor presidente se ha convertido en un dictador. ¿Y por qué le llaman dictador? Primero, él mismo lo admitió en la última cadena nacional. Dijo, sé que me llaman dictador. O sea que él lo reconoce que es dictador. La forma de actuar. Donde su gobierno se compone de características de más mentira que verdad. Si nosotros vemos, sin fanatismo, cuáles son las obras sociales que hay. Sin duda. La Mara fue una guerra comprada por Nayib Bukele, con apoyo de Estados Unidos. Recuerde que la Mara es un producto de Estados Unidos, introducida entre México y Centroamérica por las oligarquías, las derechas y los gobiernos corruptos. Porque no hay diferencia entre la Mara, los escuadrones de la muerte y los ejércitos, policías asesinos que asesinan al pueblo. No hay diferencia. Siempre entrenados por Estados Unidos, ideologizados por Estados Unidos. O sea, ¿qué es lo que tenemos que entender? Nosotros no somos una república. Ahí ve al ejército, los asesores norteamericanos entrenando nuestro ejército. Y todavía hay gente que dice, Bukele es el ocupa Estados Unidos. Pero se dice, si Estados Unidos ataca a Rusia, ha destruido el Medio Oriente, a China lo ataca, a Asia, a todo el mundo, ¿qué va a hacer a nosotros? Que estamos en lo que ellos le llaman su patio trasero. Hay que ser ignorantes.
no es conocedor de la política, ya sea nacional o internacional de la geopolítica. El Salvador no es una excepción. Nuevamente, yo les recomiendo este libro, Cómo se educa, porque no todos los abogados son corruptos y vendidos. Hay abogados honestos en El Salvador. Ahora, todo aquel abogado que sabe de leyes y voy a Bukele es corrupto. Porque Bukele sabe que no se puede reelegir constitucional. Huyó es abogado, pero es corrupto. Él dice que es demócrata. Claro, demócrata capitalista arrodillado al imperialismo. ¿Por qué es de lo que pasa? Le llaman demócratas, democracia, todo aquel que se arrodilla a Estados Unidos, a Europa, a los judíos sionistas de Israel. Pero todos aquellos que no están de acuerdo con el imperialismo, con la derecha, con el poder judío sionista de Israel, le llaman terroristas, rebeldes, etc. Antidemócratas. Así es que la situación de El Salvador es muy grave. El show que ha montado Bukele, entre comillas, capturando a Mason, lo acusa de que le pasa información paro a Mauricio Funes, sin darse cuenta que lo que Mauricio Funes criticó, que Bukele hacía fiestas, él y hombres, en la colonia Escalón, eso no, Mauricio Funes lo sabe todo el mundo, incluso la esposa. Pero ya se olvidaron que Bukele tenía un bar, que ahí solo llegaban lesbianas, homosexuales y vendían drogas, según la voz popular y los medios que se leen. No lo digo yo no tengo ninguna prueba. Yo me levanto a las 3 de la mañana a leer todos los medios. Es como ahora. Amanecí enfermo de la vista, de la gripe, pero aquí estoy dando la batalla. Yo este programa que lo hago, a mí nadie me paga ni nada. Esto lo hago como un ciudadano, como hombre izquierdo. Y hablo en favor del FMLN porque soy parte del FMLN. Soy militante. Eso no quiere decir que estoy de acuerdo con la ex dirigencia o como el FMLN se ha portado con esto. No. Soy crítico, los que me conocen. Desde el 2007, desde que llevaron al Titi Yankee de Mauricio Funes y sus amigos, que son los que más daño le han hecho al FMLN, así como a Dagoberto Gutiérrez, este traidor, Joaquín Villalobos y su grupo, y traidores y traidores. Pero es otro tema. Claro, puedo decir otro tema, pero ellos son parte de esta corrupción del sistema judicial. Ellos son parte porque se unieron a la derecha. Incluso cuando Bukele fue a dar mentiras a la última reunión de las Naciones Unidas, Estados Unidos mandó un enviado y le dijo: todo lo que le pedimos al señor presidente Bukele es que respete la Constitución del Salvador. Pero uno de Estados Unidos, ¿qué puede esperar? Si Estados Unidos, cuando es un pelele, un pitillán, que lo apoya. Y si no le obedece, lo derroca, lo asesina, etc. Esta crisis que tenemos institucional de Bukele es una más. El pasado ha sido igual. Todas, la Suprema Corte, la Asamblea Legislativa, todas han sido a favor de la oligarquía, el imperialismo y el capitalismo, no del pueblo. Pero con este gobierno de Bukele estamos peor. Porque este prometió pillos en el aire. 4 años y medio y más, y no ha dicho que ha hecho todo lo que ha entrado al arca del Estado. Más de 21,000 millones de dólares. Y ahora ya hizo la estructura, sin preguntarle al pueblo, de hacer cambios territoriales. Él dice para ahorrar dinero. No, es porque se han robado, no han dicho
en 4 años y medio, llegar los 5, y han hecho con el dinero del FOIA, perdón, del FOE. Millones y millones de dólares. Adiós, millones de dólares. ¿Y quién le interroga? ¿Dónde hay leyes? Porque esta dictaduría está fuerte, una de las más tremendas. Yo veo esta dictadura, si hablamos sobre la Constitución y las leyes, una de las más peores, montadas por Estados Unidos desde 1909, que Estados Unidos tomó control del mundo, hasta el año 2023. Por eso, cuando yo he estudiado varios libros, este es uno de los que más me impresionaba. Este libro, aquí los explica que realmente nosotros hemos estado sentados en barriles de corrupción de la Suprema Corte, elegido ilegalmente. El sistema judicial corrupto, que lo que se forma son mafias, como con esta ley de excepción, de esta guerra que Bukele compró, aprobada por todos, la Suprema Corte. Y sacaron de la manga la ley de excepción para perseguir a la izquierda, nacional e internacional. Porque el mandato que le dieron a Bukele de Estados Unidos, Carta Blanca. Y hacer una guerra que es de él, llamada la guerra con la paz, donde aquí no ha habido guerra, aquí no hubieron muertos, él se ha llegado a traer. Pero no habla en cadena nacional de los más de 300 muertos en las cárceles, asesinados por sus ejércitos, la Policía Nacional, la PAE y los custodios de la cárcel. Ahí están las madres reclamando por sus hijos, los desaparecidos. De eso no habla en cadena nacional. ¿Y por qué ocurre? Por la corrupción del sistema judicial. Una corrupción sin precedentes. Una corrupción institucional. Que no es de ahora, si esto viene desde tiempo, con diferentes gobiernos. Pero cuando se habla de la jurisprudencia, análisis, datos de fechas, la corrupción, cómo son instalados los magistrados, la Suprema Corte, la Sala Constitucional, toda una corrupción. Y ya no se diga cuando Estados Unidos rompe con Bukele hasta cierto punto, el 2 de mayo del 2021. Cuando Bukele ordenó a sus diputados, a sus borregones de Nuevas Ideas, PCN, PDC, a que votaran, instituyeran ilegalmente, violando la Constitución, violando la Constitución, a Raúl Melara, fiscal general, y a los magistrados. Y poner gente que le encubra, que dicte y haga lo que Bukele dice. Por eso es importante que nosotros analicemos, estudiemos, antes de hablar, antes de votar, estudiemos libros, la Constitución. Y así poderlos defender y luchar, porque este país es de todo, no es de Bukele, ni de Nuevas Ideas, ni del PCN, ni de Arena, ni de Gana, ni del FMLN. Este país es de todo. Lo que tenemos que es educarlos, aprender a que esta corrupción institucional no existe, esta violación a la Constitución, porque va a ser capaz, ojalá que no se reelija, que haya un poder que no deje reelegir a Bukele,
y que estemos en el hilo constitucional. Y que podamos el pueblo un día cambiar la constitución. Porque la constitución que tenemos es hecha por oligarcas, por la corrupción del pasado. Y si Bukele viene, va a poner otra constitución pro oligarquía, pro imperialismo, pro capitalismo. Y hablando tres partes en favor del pueblo. Así es que este día estamos haciendo un esfuerzo, un mal de salud de la vida, hablar de la corrupción del sistema judicial y la corrupción que cada día está saliendo como un polvorín en Nueva York. Porque repito, según Estados Unidos, los medios de comunicación, este partido es fundado por narcos, por ladrones, traficantes, corruptos, clicas, mareros, rateros. Y no se va a negar que también hay gente buena con esto, tal vez un 3%. Porque como él dice que el 97% está con él y lo apoyan, bueno, entonces vamos a decir que ese 97% es corrupto ideológicamente porque no da la Constitución, votan por fanatismo y también ese 97% está el gobierno y su corrupción. Y todas las instituciones que tiene secuestrado Bukele desde el 2019. Porque cuando un oligarca está en el poder, puede comprar con su dinero, hacer y deshacer. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Que les bendiga el espíritu de Che Guevara, el espíritu de Monseñor Romero, nuestro mártir y pastor, el espíritu de Jesús el hombre. Gloria y honor y gloria a nuestro Padre Marabundo Martí. Pero recuerden que lo más importante es leales siempre, traidores nunca. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Los veremos en otro video. Muchas gracias.